¿Cómo están? Pues estamos en otra de nuestras charlas de buen café, las famosísimas charlas de buen café, que como ustedes ya sabrán, están pensadas para que, pues obviamente nos tomemos un buen café, que nos acompañen con un rico café allá desde casita. Cada vez que ustedes vean una de estas charlas, saquen su café Morenita Mía y acompáñenos a escuchar algo interesante relacionado con el café o que es también un tema de interés para ustedes. Pero en este caso, por ejemplo, vamos a hablar de algo que es el novio, es el noviazgo eterno del café, que es el pan, sobre todo para el mexicano. Y para esto tenemos la presencia de Pepe, que Pepe es el mero chido de Babkery, que es una marca que cada vez se vuelve más popular aquí en Guadalajara, porque es una marca de pan muy bien hecho, de un pan artesanal, que ahorita él nos va a explicar muchas cosas al respecto. Vamos a hablar de pan el día de hoy. Bienvenido, mi Pepe, ¿cómo estás? Estoy muy bien, Carlitos. Qué gusto que hayas venido. No, el gusto es mío. Gracias por invitarme. Y de verdad qué gusto, porque aparte sé que te ha ido muy bien con todo esto de Babkery, ¿verdad? Sí, pues afortunadamente ha estado duro, muy rudo, pero poco a poquito le llevamos, vamos creciendo y vamos expandiendo un poquito más la marca cada vez. Entonces ahí le llevamos. Qué padre. Pues vamos a platicar de muchas cosas el día de hoy, mi Pepe. En algún momento nos vamos a tomar un cafecito, porque obviamente las buenas charlas se acompañan también con un muy buen café, y esta no va a ser la excepción. No nada más ustedes van a tomar un café, nosotros también de este lado nos vamos a tomar un rico café. Y hay muchas cosas que se pueden hablar del pan. Fíjate que cada vez que platico contigo, mi Pepe, siempre me dice algo como muy interesante. Realmente vemos, bueno, yo en lo personal siempre he visto el pan como algo muy sencillo, pero fíjate, desde ahí partimos, ¿no? Que uno cree que el pan es muy sencillo y me dices, no, o sea, espérate, ¿cómo que pues sencillo? es como todo, ¿no? Es como generalmente, bueno, al menos, no sé en las demás industrias, pues, pero en la industria gastronómica suele pasar, es muy común que tú dices, eso se ve bien pelado de hacer, pues, ¿no? Como cualquiera lo hace. Y esas cosas que son las más sencillas tienden a ser las más complicadas. ¿Por qué? Por una cuestión muy sencilla, pues, ¿no? Si tú, no sé, imagínate que tú piensas en el sushi y dices, pues es arroz y alga y el pescadito y pues ya está, ¿no? Y luego dices, oye, y los japoneses que pasan de que 4 años haciendo el puro arroz para luego poder pasar a otra cosa, ¿no? ¿Y por qué? Si no haces arroz cocido, pues no, 2 tazas de agua con una de arroz y lo coces y ya está. Exacto. Pero no, o sea, detrás de todo eso hay una complejidad para llegar a un grado de elaboración casi que raya en la perfección, pues, ¿no? Donde cada grano de arroz es perfecto, donde el sazón se distribuye perfecto en todo el arroz, donde cada movimiento que haces hace que los granitos de arroz sean sueltos y ninguno se pegue. Y todo eso requiere una técnica depuradísima que logras a través de los años, pues, ¿no? Claro. Y eso mismo lo transportas un montón de cosas en la gastronomía, la pizza. O sea, una pizza así de que es extraordinariamente bien hecha, es increíblemente difícil llegar a dominar una masa de pizza, pues, ¿no? Y dominar el horno, la temperatura, saber cuándo es el momento exacto donde entra, donde sale, todo eso es complicadísimo, pues. Son esas cosas que son tan sencillas que si no tienes un grado, o sea, más bien, perdón, son tan sencillas que cualquier error que haya en el producto se nota. Claro. O sea, cualquier cosa que haya salido mal, se nota. Claro, y estamos hablando al final del día de un tema de especialización. O sea, supongo que, o sea, muchas veces tenemos, creo que en muchos productos, por ejemplo en la industria alimenticia, hablando de eso, ahorita comparando pan y café, pues siempre tenemos la referencia. Normalmente tenemos una referencia muy comercial, porque es lo que está más al alcance. Lo comercial, al final de cuentas, es lo que es más a las masas, lo que queda más fácil, lo que es más asequible. Entonces creemos que todo se mide bajo ese mismo estándar, cuando en realidad, pues igual que en el café, o sea, existe como el café, pues que puedes, pues sí, o sea, el café, la gente dice, pues es que el café es café, ¿no? Y se mete a tostar y pues ya. Pues espérate, pero hay muchas categorías. Si te quieres ir a la especialidad, exactamente, desde la selección lo acabas de decir. Claro, es el todo. Pues, es el todo, ¿no? Es el todo. Ahí sí, literalmente es complejo porque el café, el pan, la pizza, lo que sea, pues, ¿no? Hasta el agua embotellada, si lo quieres llevar a ese nivel, es el todo, pues, claro. ¿no? Es por qué mandan, o sea, por qué el glacial se derrite para que fluya el agua y que por qué piedra fluye y dónde cae para que la recojas y en qué la envasas, para que cómo la etiquetas, cómo la almacenas, cómo la distribuyes y cómo le llega al cliente y que está excepcional, pues, ¿no? Claro. Y algo tan tonto, pues, ¿no? O sea, que parece como tan tonto como el agua,
también tiene niveles, pues, ¿no? O sea, hay niveles para toda esta vida. Totalmente. De la Rosalía. Así es, así es. La Rosalía. Hombre. Sí, es cierto, es cierto. Oye, y fíjate qué interesante, nosotros pues aquí siempre hemos hablado mucho de la diferencia entre un café comercial y un café que ya tiene un poquito más de trabajo, como el de Monita Mía, pero por ejemplo en el caso de Bakery, que se ha enfocado mucho a esa parte como muy... No, aquí como estoy hablando con un experto panadero, no quiero regalar, si de repente digo algún término que no sea el correcto, por favor me dices, porque pues es... No sé si Bakery es como un pan más artesanal o más especializado, no sé. No, sí lo es, sí lo es. ¿Cuál es la diferencia entre, por ejemplo, una categoría de pan tipo Bakery con una categoría de pan comercial tipo, por ejemplo, Oxxo, Farmacia Guadalajara o así? O sea, ¿en dónde reside la diferencia de calidad? Ok, pues ahí hay varios conceptos, ¿no? Que tendríamos que como tratar de entender para diferenciarlos. Obviamente si te metes al tema de la industrialización, pues quiere decir que está elaborado en una forma industrial, pues, ¿no? En un volumen de producción a gran escala, donde es requerido y forzoso que tengas procesos estandarizados de una forma, pues, casi que inigualable, ¿no? Contra cualquier otra industria dentro del mismo ramo. Entonces eso quiere decir que cuando estamos hablando de procesos industrializados, estamos hablando de procesos que llevan sistemas y desarrollos de ingeniería específicos para poder desarrollar el producto siempre, y esta es la clave, de la misma o con la misma consistencia. O sea, con la misma calidad, las mismas características organolépticas, el mismo sabor, mismo todo. Claro. Para que cuando tú te vayas y te compres el gansito y Exacto. el panqué de la tía Rosa y todo eso, lo compres aquí o lo compres en Tijuana, siempre va a ser lo mismo, pues, ¿no? Sí. Entonces, todos esos procesos que no solamente son mecánicos o máquinas, sino también hay procesos humanos, pues, ¿no? El control de calidad visual, el control de calidad a través de máquinas, todo ese rollo, pues, es lo que te ayuda a que sea un producto industrializado, ¿no? Y tenga ese proceso de estandarización. Pero luego ya cuando metes el tema artesanal, pues literalmente es que está elaborado de forma artesanal, o sea, es que está elaborado con las manos, pues, ¿no? El uso de maquinaria especializada se reduce a maquinaria que, si bien puede ser especializada para panificación, no deja de ser, o bueno, en otros temas también, no deja de ser la mano del operador, pues, o del panadero, la que va a tener mayor, ¿cómo decirlo? Como mayor, más que protagonismo, mayor influencia en el producto final. Okay. Y no solo en la mano del panadero, sino también es el expertise del panadero de cómo sabe él cuando ya está en su punto de fermentación correcto para entrar al horno. Como el sazón, como está en el café o como... Exactamente. O sea, es lo mismo que el barista cuando, no sé, el manual te dice a los 25 segundos, 23, apaga la máquina y ya está el shot, ¿no? La extracción. Pues eso te dice el manual. Pero para que realmente sea lo que es, ahí hay sus pormenores, pues, ¿no? O sea, dependiendo cómo está el clima, cómo cayó este grano, el tostado, tú le vas a encontrar cuál es el punto, ¿no? Entonces requiere, el proceso artesanal va completamente ligado al expertise de las personas que están detrás de la elaboración del producto para que tenga entonces un resultado que, si bien nunca va a tener la misma consistencia que tiene la industria, sí más o menos se asemeja todo el tiempo y tiene una calidad que es completamente distinta a la industrializada. Ya. Y eso me lleva a una pregunta básica que te tuve que haber hecho desde un principio. ¿Qué es el proceso? De manera, no sé si nos puedes explicar cuál es el proceso del pan de manera muy resumida, pero ¿cómo es el pan? Pues ahí sí es lo que te decía, ¿no? Está fácil, pero al mismo tiempo está complejo. Sí. Hace ratito te explicaba como con la tortilla, ¿no? De que todo el mundo, sí, las tortillas, ¿no? Pues México, tortillas y así, ¿no? Pero mucha gente no sabe qué es la nixtamalización. Entonces, si no sabes qué es la nixtamalización, difícilmente entiendes cómo se llega a una tortilla. Es lo mismo con el pan. Ves la conchita, el huevito y todo eso, ¡ay, qué bonito se ve! Pero mucha gente no conoce que el pan es un producto fermentado, ¿no? Que el pan es un producto, a veces hasta que es de trigo. Entonces, bueno, para hacer algo así como muy general, muy básico, el pan por excelencia siempre se hace con harina de trigo. Entonces, generalmente tú vas a mezclar harina de trigo con algún medio líquido y a ese medio líquido le vas a agregar también algo de levadura, que puede ser levadura industrializada, puede ser levadura endémica o silvestre, que es la famosa masa madre, pues, ¿no? Entonces, después de haber mezclado y ya que tienes tu masa y muy bonita la masa, vas a dejarla en un proceso de fermentación
El proceso de fermentación, ¿qué es? Son las bacterias y las levaduras, se van a empezar a comer los azúcares de la harina. Bueno, la levadura en este caso en específico libere CO2 por el proceso de metabolismo, y entonces ese CO2 se queda atrapado en esta red que va, o sea, que provocó la masa, se queda atrapada en esa red y se va inflando, 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 inflando y se llena de aire. Entonces ese aire se queda atrapado dentro de la masa y lo metes a hornear. En ese punto en el que está en su máximo esplendor de que ya está repleto de aire, lo metes a hornear en ese instante. Se sella, por así decirlo, a través del calor la costra, y entonces ese aire se queda atrapado adentro. Interesante. Por eso cuando tú cortas un pan, tiene esos huequitos, que nosotros los panaderos le decimos alveolos. Tiene esos huequitos que se ven ahí muy curiosos, ¿no? A veces más chiquitos, a veces más grandes. Pero al final el pan, la magia del pan es el aire. O sea, si tú no tienes aire en el pan, es una galleta. ¡Órale! Es tieso, es duro, es insípido muchas veces. Entonces el pan, o sea, la magia del pan está detrás de la fermentación. Ajá. Y del aire que se logra atrapar en la masa a través del efecto de la fermentación. ¡Órale! Ese es todo el chiste del pan. No, pues está bien fácil, Pepe. Está bien pelado, no sé qué hago quejándome. Oye, ¿dónde está la especialización en ese proceso? En todo. En todo. En todo. A lo mejor escucha medio ridículo lo que digo, pero literalmente, o sea, si tú me dices, ¿cuál es el punto clave en todo el proceso de panificación? O sea, cada pasito es crítico. El pan es una cosa bien curiosa porque si tú te metes a la cocina, hay muchas cosas que puedes hacer durante el proceso de elaborar una receta para arreglarla si algo sale mal. En el pan no. En el pan, si hay una parte del proceso que no salió bien, el resultado final ya no sale. O sea, no te perdona, pues. Es muy difícil que el pan te perdone un error. Por ponerte un ejemplo, el pan casi siempre, por excelencia, lleva una cantidad de sal, que es pequeñita, pero lleva una cantidad de sal, ¿no? Al 99% de las recetas, si tú no le pones la sal, el pan no te va a salir. Es un tema químico medio complejo, ahí hace una reacción química específicamente a la sal con el resto de la masa y en fin, pues es un tema ahí medio complicadillo. Sí. Pero si tú omites la sal dentro de una masa, vas a obtener un resultado muy mediocre del pan. ¡Órale! Muy mediocre, que es insípido, no tiene la estructura, no tiene la suavidad, no tiene ni siquiera el color, por un ingrediente que si tú lo ves es menos del 2% de la constitución total de la masa. Ya. Ejercimos en un contenedor que hace vacío. Entonces estamos tratando de evitar la oxidación, que es lo que hace que se degrade nuestro café. Entonces bueno, ahorita vamos a preparar una famosa prensa francesa, que recuerden que la prensa francesa nos da todos los sabores del café. Es un método tan simple, pero tan complejo. Es cierto. No. La verdad es que la prensa francesa lo que da es que creo da una muy buena apreciación del tema del cuerpo y de la dulzura de nuestro café. Entonces, permite pasar todo, ¿no? Tanto las grasas como los dulces. El tiempo de reposo que le da, obviamente, le extrae todo, incluyendo la cafeína. ¿Quieren un trancazo de cafeína? Se avientan una prensa francesa. Oye, Carlos, yo tengo una pregunta. Dígame. O sea, ya una vez que tú moles el café, si lo guardas en congelador, ¿está muy naco hacer eso si le das en la torre del café? ¿O es un método para conservarlo si ya lo tienes molido? No es muy naco, no es muy naco, pero creo que es algo innecesario, y lo voy a decir de dos maneras. O sea, lo malo de congelar un café, y eso yo me acuerdo que en una revista especializada, un artículo especializado de café decía que el problema de eso es que vas a generar ciertos cristales que aún después de que lo saques del congelador y que obviamente se tibie y todo, no lo vas a poder romper tan fácil. Significa que le vas a terminar restando algo de azúcares a tu taza de café. O sea, de alguna manera estás restando algo, porque esa cristalización que se hizo en el congelador ya no la vas a poder, ya no hay marcha atrás, exactamente. Entonces, esa es la parte técnica. Y la segunda razón por la que creo que también es algo innecesario es porque el café, pues de nuevo, o sea, nosotros aquí decimos compra,
y muele o almacena lo que te vas a tomar, Ok. ¿no? Entonces, creo que la única razón para realmente guardarlo en el congelador, en el refrigerador o Es algo... una paleta de la... Exactamente. No, es porque tienes muchísimo café y dices, híjole, pues me regalaron una tonelada, ¿qué hago? Pues congélalo. Sí, claro, vas a sacrificar, es más lo que vas a perder por no guardarlo que lo que sí vas a perder por guardarlo, ¿me explico? Imagínate el tamaño congelador para guardar una tonelada. Imagínate nada más, exacto. Pero es eso, y además también hay que recordar que tanto el refri como el congelador son expertos ladrones de olores. Sí. ¿Qué haces? Siempre le digo a la gente, ¿qué haces cuando quieres desodorizar tu congelador o tu refrigerador? Metes café, ¿no? Entonces, obviamente, pues les digo, pues obviamente se puede guardar muy bien, si hay manera de hacerlo, contenedor de vidrio, o sea, es ponerlo en su empaque, que se desgasifique, pero aparte ponerlo en un contenedor de vidrio, o sea, aislarlo Pero, Pero, vaya, es innecesario. ¿qué necesidad? Llegamos al punto de ¿qué necesidad? Entonces, la realidad es un lugar fresco y seco, mi Pepe. En lo que esperamos que esté nuestra prensita, ahorita yo voy a estar muy pendiente, seguimos platicando. Qué interesante lo que me dices de verdad de lo del pan. De verdad, yo no sabía que involucraba tantas cosas. Lo que me dijiste de que el tema del aire es lo que hace el pan, la diferencia de una galleta, lo dejaste muy claro y está muy padre. Y ahora sí, ya que nos contaste un poquito eso y que nos estabas diciendo que obviamente pues hay una diferencia entre la parte comercial, que es la parte de la estandarización, y que ustedes, por ejemplo, hacen esa parte artesanal y que es de verdad utilizar mucho las manos. Ahora sí que ya nos explicaste el proceso, Pepe, específicamente en qué partes es donde se mete mucho la mano o en toda esa parte del proceso. ¿Qué lo hace artesanal? ¿Qué hace artesanal? Pues ahí ya, o sea, es buena pregunta esa. Porque realmente, o sea, si lo vemos como a grosso modo, en todos lados está metida la mano, pues, ¿no? Del panadero. Obviamente, entre más raquíticas sean tus condiciones de elaboración, o sea, entre más austera sea tu panadería, por así decirlo, pues más va a estar metida la mano del panadero, ¿no? Claro. Hay viroteros todavía en Guadalajara que literalmente no tienen máquinas, pues. O sea, no tienen máquinas. ¿Y es un pedo eso? No, es un pedo, no, porque imagínate, literal es tinas, así unas tinas enormes de madera, donde avientan sacos y sacos y sacos de 44 kilos de harina y a mano la están amasando, no, y, o sea, los ves y están rayados los panados así, todos cuadrados, parecen como los mercados de abastos, ¿no? Sí, el señor de 80 años, así, ¿no? De que entonces, te puedes ir si te vas a ese grado, que te digo, va en función de qué tan tecnificada tengas tu panadería, pues, ¿no? O sea, al final, en una panadería que todavía es artesanal, puede estar muy tecnificada, pero aún así está la mano del panadero formando, te digo, revisando los procesos de una forma manual o física, que depende del humano. Ya. No que está estandarizado a través de un proceso mecánico, Sí. ¿no? O con una ingeniería de tiempos y todo ese rollo. Sí. Creo que tu pregunta, a lo mejor te estoy tratando de leer la mente, se va a ir hacia el lado de cuál es la gran diferenciación, o sea, qué es lo que hace la gran diferencia entre un producto artesanal y un producto industrializado. Exacto. Y la respuesta ahí es la selección, o sea, literalmente es la selección de los ingredientes. Ok. Y ahí te va por qué. El producto industrializado, al final, todo producto industrializado siempre tiene la finalidad de tratar de llegar a la mayor cantidad de personas posible. Por lo tanto, se entiende que su intención es hacer el producto lo más asequible posible. Ya. Por lo tanto, si tú lo comparas con el resto de la industria o de la competencia, pues siempre va a tratar de conseguir los insumos, obviamente a través de mucha escala, en el mejor precio, pero al mismo tiempo también tratan de elegir productos o insumos que constituyen el producto final en el menor precio posible para dar el mejor precio posible al consumidor final. ¿Sí me explico? Sí, totalmente. Entonces, en ese sentido, la industria o el proceso industrializado siempre va a tratar de conseguir lo más económico, que no ojo con esto. Mi hermano una vez me pegó una regañiza y me hizo entender algo muy interesante, porque yo decía, es que los panes de Bimbo no tienen calidad. Me dijo, no, estás tonto, o sea, tienen muchísima calidad, pero ¿cuál es tu concepto de calidad? Por supuesto. ¿No? Por supuesto. Eso es bien interesante, porque calidad Bimbo te lo está poniendo en que, oye, es que yo te voy a dar un producto inocuo, elaborado en instalaciones que son súper ultra higiénicas,
con procesos estandarizados que siempre te vas a ver igual y que siempre va a tener la misma textura que tú estás esperando. Claro. Pues eso es un estándar de calidad. Claro, y que no necesitas consumirte ese pan, que creo que también ibas a ir por ahí, no te necesitas consumir ese pan al otro día. Y sigue Exacto. perfecto hasta que sea el apocalipsis casi, ¿no? Exacto. Entonces, eso es un estándar de calidad, pues, ¿no? Que Bimbo dice, ese es mi estándar de calidad, versus una panadería, por ejemplo, como Bakery, que nosotros decimos, nuestro estándar de calidad, sí, también tiene elementos compartidos, ¿no? Que sea inocuo, que esté elaborado higiénicamente, pero nuestro factor que diferencia, que eso es a lo que iba yo con la selección de insumos, es que nosotros escogemos insumos de la mejor calidad posible dentro de un marco donde todavía sea competitivo al precio y que podamos ofrecerte un producto en una combinación de insumos y con una combinación de técnicas donde entonces te lo podamos brindar y sea bastante diferenciado, pues, ¿no? Pero y diferenciado, que el sabor sea muy diferenciado. Exactamente. Su diferenciación, por lo que estoy entendiendo, entonces que es el sabor, ¿no? A veces es el sabor, a veces son muchas más cosas. Sí, Por ejemplo, no es lo mismo si yo te digo, este es un buen ejemplo. Bimbo saca, parece que lo estoy tirando Bimbo, ¿no? Pero yo lo respeto mucho. Pero Bimbo saca una línea de pan de caja que ellos dicen, esto está elaborado con masa madre, ¿no? Obviamente ahí hay toda una labor de mercadotecnia para decir, esto está elaborado con masa madre, pero si tú entiendes un poquito de tablas nutricionales y de ingredientes, volteas el pan y empiezas a leer, y te digo, si tienes un conocimiento de qué va, te das cuenta que tiene menos del 2% de masa madre en la constitución total del producto. Ya. Pero por el hecho de que lo tienen un porcentaje que es lo suficientemente alto para que ante Profeco ellos puedan decir está elaborado con masa madre, ya pueden justificar mercadológicamente que esté elaborado con masa madre. Ya. ¿Me explico? Sí, totalmente. Entonces, no es lo mismo un producto que esté elaborado al 2% con masa madre a un producto que está elaborado en la constitución total de la receta alrededor del 20% con masa madre, que ese es el estándar en el que tú puedes decir, este pan lo voy a lograr al full con pura masa madre y no voy a utilizar levadura industrializada. ¿Cuál es la diferencia? Me voy a poner ligeramente técnico, pero me vas a cachar la idea. ¿Cuál es la gran diferencia? Yo al utilizar masa madre me obligo, porque no hay de otra, a extender el tiempo de fermentación del pan hasta por 24 horas, 36 horas o incluso hay gente que lo extiende hasta por 72 horas, dependiendo de la receta. ¿Qué gano yo al extender tanto la fermentación? Imagínate que es como si tú tuvieras una cheve, ¿no? O un vino. Empieza el proceso de fermentación y tú lo pruebas el día 1. Pero si lo pruebas al día 3, 4, 5, va a ir cambiando. Cada día va a ir cambiando y modificándose el sabor, la estructura, lo visual. Entonces, cuando tú extiendes el tiempo de fermentación en el pan, internamente también van existiendo cambios. Por ejemplo, ¿cuáles y por qué se pone tan de moda la masa madre y esta larga fermentación? Está muy de moda, ¿no? La Sí, masa madre. está muy de moda y mucha gente no lo entiende. Pero entonces, ¿cuál es el beneficio? Cuando yo le pongo masa madre a un pan y extiendo la fermentación a larga fermentación y le doy el proceso correcto, ¿qué crees? Lo hace increíblemente más digerible que un pan comercial. ¡Órale! Porque literalmente imagínate que ese proceso de fermentación larga y lenta hace que las bacterias y las levaduras que están ahí en la masa es como si fueran predigeriendo el producto antes de que tú te lo comas. Ya. Entonces es bien curioso porque a nosotros nos llega muchísimo este comentario. Gente que es celíaca, ¿no? Que es intolerante al gluten, que el gluten es la proteína que por excelencia está en la harina de trigo, ¿no? Y en otros cereales también, pero en la harina de trigo es muy prevaleciente, ¿no? Y es lo que te permite tener pan, ¿no? Sí. Es otro rollo, pero bueno. Gente que es celíaca, sí no se le recomienda absolutamente que ni se acerquen al gluten. Pero luego hay gente que es altamente intolerante al gluten, ¿no? Esa gente que es altamente o moderadamente intolerante al gluten, generalmente comen pan, no se andan muriendo, pero les cae pesado, ¿no? Es imagínate como si fueras intolerante a la lactosa. Te tomas un vasito con leche y luego andas con distensión abdominal, flatulencia, todo este rollo. Más o menos es lo mismo. Sí. Hay mucha gente que empieza a consumir pan de masa madre que está elaborado con larga fermentación, este proceso 100% masa madre, no el 2%, etcétera, 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 que dicen, oye, ¿qué crees? No me provocó absolutamente nada tu pan. Me cayó increíble, no pasó nada. Y puedo volver a comer pan otra vez.
Entonces, eso ejemplifica perfectamente bien la diferencia en, no voy a decir calidades, pero sí cualidades. Totalmente. ¿Sí me explico? No manches, parece que estás hablando del café. Está cañón. O sea, es impresionante. ¿Te gustó? Está muy bueno. Muy chocolatoso. Está muy bueno. ¿Cómo que te gustó? Está Ahí está. Y bueno. no está pagado, al No, contrario, no está nosotros somos pagado, clientes. De verdad está muy bueno. Muy bueno. Es increíble cómo todo. Bueno, lo voy a exagerar. Café y pan termina la diferencia de cualidad, como tú dices, porque ya vimos que se puede hablar de calidad desde muchas perspectivas, termina traduciéndose en el estómago. ¡Qué impresión! Es que fíjate, al final hay un chef que a mí se me hace una eminencia, así ese vato se me hace una cosa increíble. Se llama Dan Barber. Te pueden chutar ahí un videillo en el Chef's Table de Netflix, es el episodio 1. Este camarada dice algo que a mí se me hace así, ya, esto es lo que ejemplifica todo, ¿no? O lo que explica absolutamente todo. Que él te dice, a ver, la solución a todos los problemas estos de que la nutrición y la comida y el abastecimiento de comida y que si es orgánica, que si no es orgánica, el cambio climático y todo este rollo, la gente lo ve como por separado, pues, ¿no? Hay especialidades para nutrición, para agronomía, para los gastrónomos y todo lo vemos por separado. Pero al final nadie lo junta, o muy pocos lo juntan y tratan de verlo como un único ente que nos engloba a todos, pues, ¿no? Porque si lo piensas al final, en su filosofía, él dice, pues es que somos lo mismo, literal. O sea, estamos en la misma tierra, nos nutrimos de cosas similares, al final tú, humano, terminas comiéndote la planta o el animal y termina volviendo a ser parte del mismo ciclo, pues. O sea, la cadena alimenticia es un ciclo virtuoso que ni nos imaginamos todo lo que abarca, pues, ¿no? Entonces, tú acabas de decir, oye, todo termina en la panza, ¿sí? Y es bien curioso. La comida más nutritiva, que es lo que dice este camarada, dice, la comida, entre más nutritiva es, por naturaleza, tiene más sabor. ¿Sí me explico? Sí, totalmente. Cuando claro. tú haces un cultivo obsesionado con obtener la mejor calidad de sabor posible, entonces por ende estás provocando que la planta genere la mayor cantidad de nutrientes posible, porque los nutrientes son los que le dan las características de sabor, olor, aroma, etcétera, 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 a la planta. Totalmente. Y que cuando tú te la comes, dices, ay güey, esta zanahoria está increíble, o este tomate está increíble, la manzana está dulcísima, crujiente, perfecta, la textura. Pero eso está provocado únicamente por la nutrición que la planta recibió. Y acuérdate que la nutrición de la planta o el animal es el medio ambiente, la pureza del agua con la que se regó, los nutrientes de la tierra donde está creciendo, la biodiversidad que hay, etc. Claro. ¿Y dónde se traduce entonces toda esa buena nutrición que llevó la planta cuando tú te la comes? Claro. ¿Cuál crees que es una de las características del café de especialidad? La nutrición. Es una nutrición hecha súper, la fermentación, súper bien hecha, una nutrición perfecta. También otra correlación entre la calidad de un café, o sea, una correlación que hay entre la calidad del café es también el tema de la densidad, ¿no? Al final de cuentas, y la densidad se traduce, es como si tú trajera como más materia, ¿no? Como si estuviera más fortalecido, más robusto, pues. Entonces, qué increíble escuchar tantas similitudes, o sea, al final de cuentas en todas las industrias viene siendo muy parecido. Y acabas de decir algo muy padre, Pepe, que creo que esto aplica también perfectamente para el café, o sea, la diferencia de calidad, porque es bien difícil, igual que Bakery, el explicarle a alguien que tú en tu ideología, por ejemplo, del café tienes más calidad, cuando la apreciación de calidad o la búsqueda de calidad para todos es bien diferente. Sí. A lo mejor, o sea, como tú dices, o sea, pues tiene muchísima calidad, un café que está en todos los supermercados y que tiene un tiempo de vida muy largo, pero de nuevo, o sea, ¿qué quieres? O sea, unos se diferencian por el tema del sabor, el poder, que al final de cuentas el tema del sabor, qué interesante lo que dices, termina yéndose mucho a la panza. Entonces nosotros les decimos, por ejemplo, un café bien hecho, pues es un café que se va a la panza
pero no solamente se va a la panza, o sea, y te hace sentir muy bien. Si tú ya tienes un poquito de conocimiento, desarrollas un poco de conocimiento en el sabor del café, te vas a dar cuenta que ese café que te cayó muy bien, curiosamente te sabía muy, muy rico. Y eso es diferente. Entonces, qué interesante que del pan pasa exactamente igual. Y hay todo un rollo también bien interesante en lo que estás diciendo, y que incluso ahorita hiciste una mueca que lo ejemplifica, pues, ¿no? Que es así como este tema de que la calidad aquí en el sabor, y esta educación que vas generando en el paladar. Es bien interesante porque a veces hay un cliché, pues, ¿no? Que a mí me gustaría medio tumbar un poco, en el sentido de que a veces ponemos esta barrera de que, no, es que los productos, hablando de comida, ¿no? No, que los productos de comida, pues muy caros, pues son así como que, nomás para la pura gente pipiris, ¿no? Y así. Y sí, obviamente la barrera del precio pues puede ser es una barrera limitante, entrada, pues, ¿no? Una limitante. Pero aquí es también donde entra un poquito esta noción de, bueno, pero ¿qué realmente necesitas comer, pues, ¿no? O sea, si lo viéramos desde un entendimiento más profundo todavía, ¿no? Obviamente la gente toma mucho café en el mundo pues, por el golpe de cafeína que le da, ¿no? A la mayor, hablando como en un término muy amplio, ¿no? Sí. ¿Y para qué busca café la gente? Pues literalmente por lo que les hace sentir en cuanto al golpe de cafeína, muchas veces el golpe de cafeína más azúcar. Claro. O sea, es este madrazo, pues, ¿no? Que te Claro. levanta y te estimula. Entonces, al final, se convierte en un estimulante. Sí. Pero al convertirse en un estimulante, estás eliminando todo lo demás que existe dentro de un buen café. El sabor, el olor, el método de preparación, la apreciación de todos los aromas y todo eso. No estoy diciendo que está mal uno o que el otro es el correcto, sino simplemente lo que yo propongo es, si tú te tomas todos los días tu café del Oxxo, está bien, está perfecto, pero no discrimines la posibilidad o no la elimines de un día poderte dar el tiempo de decir, oye, pero ¿ya qué sabe un buen café? Lo mismo con el pan. ¿Y cómo se siente? Fíjate ya cómo cambiamos el concepto. Exactamente. ¿Cómo se siente? Exactamente, o sea, porque literal, o sea, cuando estás detrás de un producto que llevó todo un ritual en su elaboración, y a veces hasta en cómo te lo preparan en la mesa, cómo te lo llevan, cómo te lo presentan, en fin, generas una experiencia sensorial de explotar la cabeza, pues. Claro. Cuando lo pruebas por primera vez, güey, ¿qué es esto? Está increíble, ¿no? Claro. Y eso poco a poquito va provocando una transición de tomo café o como pan, nomás para llenar la panza, nomás para sentir el golpe el rush de energía, a, oye, esto está muy bueno, a ver, voy migrando a esta parte de apreciar lo que estoy tomando. Claro, pero te voy a decir algo y que creo que a nosotros nos pasa mucho y seguramente va a pasar lo mismo en el pan, y es que la gente ve como una barrera de entrada también el tema de consumir un buen producto, aparte del precio, lo ve como barrera de entrada el tema del conocimiento, porque por ejemplo a la gente cuando le decimos es que este café está más bueno, o sea, tiene mejores sabores, la gente le da miedo porque dice, pues que yo no sé de café, así como la gente puede pensar es que yo no sé de pan, pero entonces ahí es donde le podemos cambiar, fíjate, creo que lo que vale la pena tumbar, Pepe, es el decirle a la gente, ¿sabes qué? Nosotros lo hacemos mucho, le decimos, no lo tomes por sabor, cámbiate un buen café, no primero por sabor, cámbiate por salud, por cómo te sientes. Porque cuando ya entiendes cómo te sientes, curiosamente ya te abres más a la idea de empezar a evaluar el sabor, pero no al revés. Entonces, por ejemplo, ahorita con Bakery, que está haciendo algo muy parecido, pues toda la invitación debe ser la misma. O sea, no es lo mismo. Pues ¿cuál es lo mismo? ¿Cuál es la diferencia entre comerme unas mantecadas del Oxxo, ¿no? Que comerme un pan de Bakery? Pues para empezar, independientemente del tema del sabor, y obviamente hay una diferencia de precio, pues te van a caer bien diferente, lo acabas de decir. Claro. Y eso creo que sí es algo que nos debe de preocupar, o nos debe de ocupar en el sentido de, pues oye, ¿qué estás metiendo a tu cuerpo? ¿Por qué algo te puede hacer sentir mal? ¿O cómo es que algo te puede hacer sentir bien? Porque en el momento que algo creo que te hace sentir mejor que otro, pues entonces a lo mejor el otro empieza a dudar si te estaba haciendo sentir mal y no te dabas cuenta. Sí, exactamente. ¿No? Digo, hay una cosa ahí que voy a revirar un poquito el argumento, porque por ejemplo nosotros en el mundo de la panificación, pues no, claramente no todo es saludable para nosotros. Claro. Tenemos un montón de cosas que la verdad son una indulgencia y
habría de tener que ver de esa forma, pues, ¿no? Pero, por ejemplo, en ese universo de cuando voy a comer algo nada más por el gusto de comerme ese algo, ahí creo que el argumento cambia a quiero que tengas una gran experiencia con el producto. ¿Me explico? Sí, totalmente. Y para mí eso es bien importante porque al final eso para mí me genera esta filosofía detrás de cómo quiero yo entonces que sea tu experiencia con el producto. Ahí está. A lo mejor no lo vas a apreciar como yo lo aprecio. Me queda claro que eso puede ser totalmente el día y la noche, ¿no? Entre una persona y otra persona. Pero al yo tratar de obsesivamente comunicarte una experiencia a través del producto y todo lo que engloba el producto, creo que ahí entonces yo estoy llevando una filosofía a la mesa literalmente, y cuando lo pruebas, si mi ejercicio estuvo bien hecho, al menos vas a decir, ay güey, no, es que sí está bueno. Ya. ¿Sabes? Pues ya, y en ese ay güey está bueno, puede haber muchos matices, pues, o sea, puede ser o esto está increíble, o, esto estuvo bueno, sí está diferente, y se acabó, ¿no? Claro. Pero allí también, ya digo, es otro tema donde ya dices, ok, mi mercado es uno, este mercado a lo mejor no lo va a apreciar, y está bien que no lo aprecien, pues tampoco no es el fin del mundo, pues no pasa nada, ¿no? Nadie es monedita de oro para caerle bien a todos, pues. Pero sí creo que entonces, en este universo donde nos enfocamos más en entender que es un producto de indulgencia, que es más una experiencia, sí tienes que transmitir obsesivamente una filosofía de qué estás haciendo. Pues, o sea, un pan que esté recién horneado, un pan que tenga una corteza súper crujiente, o que tenga una miga súper diferente a los más que has probado, porque está elaborado con una técnica muy depurada o muy trabajada, el color del pan, o sea, es todo. ¿Sí me explico? Ahí sí. Ya englobas el todo. Pues. Como dices, ya como la experiencia completa de comer un buen pan. Pues. Exactamente. Pues qué interesante, Pepe, aquí podríamos estar hablando horas y horas y horas y horas, porque, de nuevo, y quiero nada más también como que cerrar con esa parte, pan y café siempre van a ser novios, ¿no? Y sobre todo para los mexicanos, ¿no? Sí, no los podemos quitar. Corre la conchita por las venas. Corre la y el bolillo y cuántas cosas, ¿no? Siempre acompañamos, a lo mejor también el novio más grande, vaya, la catedral es el maíz, ¿no? Porque pues lo acompañamos todas las comidas, pues está la tostadito, la tortilla, o está el pan, está, o sea, el trigo, pues, o sea, está también en muchos lugares, pero somos muy de estar acompañando siempre nuestra comida, ¿no? Sí. Entonces, pues creo que aquí la invitación queda y en el tema de, pues claro que hay calidades, de nuevo siempre le digo a la gente, y me gusta cerrar esto con lo que tú estás y con lo que iniciaste tú, y es que claro que hay calidades, claro que no es lo mismo un pan del Oxxo, y no significa que tú ya lo dijiste, no es que esté mal allá, o sea, cumple una expectativa y cumple una necesidad diferente, ¿no? Pero no es lo mismo, no puedes decir que es lo mismo una concha, no es lo mismo un cuernito de Bakery, que son de verdad deliciosos, los babkas, por eso tomo el nombre de Bakery, ¿no? También, los babkas que son panes súper ricos, súper exóticos, o sea, que una consistencia deliciosa, pues no es lo mismo eso a comerte pues una dona de cualquier otro lugar o cualquier otra cosa, ¿no? Como en el café dicen, pues los dos me despiertan, sí, pues sí, o sea, el café de Morenita a lo mejor, o de un buen lugar, y un café de supermercado, pues los dos me despiertan, sí, pero te pierdes todo el camino, ¿no? Sí. Y en el camino es, por ejemplo, Bakery pues tiene toda esa experiencia, al final de cuentas cómo lo recibe tu cuerpo, y eso está súper interesante. Entonces, hay diferencia, y Pepe, pues muchas gracias por habernos compartido tanto conocimiento tan padre del tema del pan. Bakery, quiero que nos ayudes también a cerrar diciéndonos cómo vendes Bakery, dónde lo vendes, dónde atiendes, platícanos, danos el comercial. Mira, tenemos distribución en varios lugares en la ciudad ya, afortunadamente. Nos pueden encontrar claramente en Morenita Mía, ahí estamos nosotros también, en la sucursal de Getsemaní, la pueden visitar y ahí siempre van a encontrarse una buena piececita de pan y un buen café. Si no, de lo contrario, una forma muy buena también de consumir el pan, que pueden elegir lo que ustedes quieran de nuestro catálogo de productos, es meterse en nuestra cuenta de Instagram, que es @bakery.mx, que se escribe B de burro, A, B de burro, K de kilo, ERY.mx. Ese es en Instagram, que es donde estamos más activos.
Ahí nos pueden escribir, ahí está el menú, pueden checarlo y nosotros tenemos entregas a domicilio a prácticamente una enorme cobertura de la ciudad. Pedimos con 2 días de anticipación los pedidos, otra vez, tema de fermentación larga, preparación artesanal, ahí les pedimos que nos apoyen con ese entendimiento, pero con todo gusto nos hacen el pedido, se los llevamos a su casita y pues, ahí lo pueden acompañar con una tacita de café. Deliciosa. Delicioso, Morenito. Exactamente. Pues ahí está. Pues Morenitos, fue un gusto que nos hayan acompañado en esta charla. La verdad es que nos gusta mucho tener estos acercamientos de todo lo que relaciona al café. Y pues bueno, miren, aquí cayó también el comercial. Definitivamente tienen que ir a la sucursal de Getsemaní de Morenita Mía, donde se fijan, no solamente es el tema de tomarte un café y un pan, que eso lo puedes hacer en cualquier lugar. No, acá nos enfocamos en una filosofía muy exacta en el tema del café y del pan. Y por lo menos les vamos a garantizar que van a tener una experiencia y una sensación en su estómago bien diferente a muchos otros lugares. Entonces vale la pena que se den esa oportunidad de hacerlo. Sí. Y pues los esperamos en Morenita Mía. Y gracias, Pepe, nuevamente por haber estado aquí. Nada, te voy a dar un tip. Te doy un tip. A ver. Y no fuera de WhatsApp, Tu café, Oaxaquita y un croissant de dulce de leche. No, neta, ese es el combo. Qué bueno que me di. No, y Es saben, en se me estaba yendo a decirlo. Real. Quiero que sepan que cuando nosotros nos dimos a la tarea de elegir a nuestro proveedor de pan, en este caso Bakery, nos dimos a la tarea de poder elegir una panadería que nos pudiera ofrecer suficientes productos de sabores diferenciados, de diferentes sabores, y que tuvieran no solamente que compartiéramos la filosofía en el tema de las prácticas, ¿no? De lo que representa el producto, sino obviamente de los sabores, porque para nosotros es bien fácil, lo digo digo honestamente, es bien fácil maridar, acompañar un pan de bakery, que hay muchos tipos, con un grano de Morenita Mía. Y nosotros en la cafetería tenemos un menú en donde sabemos exactamente qué pan va con qué café. Entonces ahorita que estás haciendo esa mención perfectamente, por ejemplo, estos cafés de notas achocolatadas, con los dulces de leche, con todos esos sabores de dulces de leche, en los postres queda perfectamente, ¿no? Por ejemplo, ya si nos vamos, por decir un ejemplo también, si te vas a un postre que tenga algo de fruta o que sea más como por ejemplo, de caramelo, el caramelo, que también nosotros tenemos de Bakery productos que tienen un poquito más de caramelo, sabores a caramelo, quedan muy bien, por ejemplo, con cafés de fermentación natural y muy frutales de Morenita Mía. Y ahí es donde, entonces, ¡pum! Michoacán es el que está como muy afrutado. Muy afrutado. Sí, por ejemplo, un rol de canela con el Michoacán. Un rol de canela con el Michoacán, bien delicioso, exactamente. Y ahí es donde, señores morenitos, ahí es donde realmente toma vida el hecho de decir que hay una experiencia detrás. Sí. Que no es solamente el tema de decir me tomé un café y me tomé un pan y pues cada uno por su lado, no. Los dos juegan al mismo equipo para entrar a tu paladar de un sabor impresionante y caen aquí y también dices, wow, no, qué rico se siente. Y está bien chida la experiencia de estar buscando así como que, a ver, oye, dame ese y dame esto y mezclando, esto es increíble, oye, esta combinación, pues, ¿no? Eso es un ejercicio que te saca, pues, de ir a la cafetería a pedir lo mismo de siempre todo el día y ya tu rutina aburrida, pues, ¿no? Es como, métele sazón ahí a la vida. Exactamente. Sí. Morenitos, pues otro pretexto para que vayan. Gracias por habernos acompañado, gracias Pepe, nos vemos en la siguiente charla de Buen Café. Así es. Y nos vemos morenitos. Recuerden que al mal tiempo hay que darnos buen cafecito.